Hola a todos, buenos días, bienvenidos a Himno Nacional. Un día más sin luz, estamos súper cruzados por acá, tratando de hacer nuestro máximo esfuerzo y organizándonos de mejor manera para poder estar junto a ustedes. Les prometemos que mañana ya lo vamos a tener resuelto como sea. Los horarios han estado ahí medios inestables. Coméntenos ustedes si se han cumplido a cabalidad los horarios por sus barrios, por sus lugares de trabajo, o andan como nosotros ahí de periplo en periplo. En todo caso, quiero agradecerle un montón que nos acompañen, que estén junto a nosotros pese a todas estas circunstancias. Recordarles que es fundamental ahora más que nunca sus likes, que compartan el programa, que lo comenten y que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Recuerden, me encuentran como @norisarroyave y también obviamente la cuenta de ChromaClick, @ChromaClick. Gracias a todos por estar junto a nosotros. Hay bastantísima información. Vamos a pasarles un recuento de lo que ha pasado en las últimas horas en el país. Y mañana les juro que como sea vamos a tener programa como Dios manda. Y a conversar y a compartir. Tengo muchísimo que contarles y muchísimo que comentar con ustedes sobre lo que ha pasado en estas últimas horas. Así que nada, un abrazo, un beso a todos y gracias por estar junto a nosotros. Bye la noticia. Lluvias del fin de semana aportaron poco a la represa de Mazar. Caudales de ríos siguen bajos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Contamos ya 73 días de sequía hidrológica. En tanto, las lluvias de este fin de semana han sido muy escasas y han aportado mínimamente. Y eso se puede medir aquí en los ríos de Cuenca. Como podemos observar, muestran todavía niveles bajos. Nosotros preparamos un reporte. A continuación. Las anheladas lluvias llegaron a Cuenca entre la noche del sábado y madrugada del domingo, pero fueron muy escasas. También ayudaron a mejorar en algo los caudales de los ríos de Cuenca. No obstante, el aporte fue mínimo para el complejo hidroeléctrico que está en Paute. El que se aportó fue el río Santa Bárbara de Gualaceo. Con esto más los apagones, la cota de Mazar se ubicó en 2117.41 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a pocos metros de alcanzar el nivel mínimo operativo. Los costos de energía generados en las 12 provincias a lo largo de este fin de semana pues permitieron que se recuperen algo. También las lluvias del fin de semana en la zona austral. De ayer a hoy el caudal que ingresa al embalse de Mazar cayó de cerca de 50 metros cúbicos por segundo a 27. La situación podría ponerse más compleja si no llueve. La situación se encuentra en un estado crítico. Necesitamos que llueva continuamente algunas horas y por varios días, al menos unos 10 días de lluvias constantes para recuperarse el nivel del embalse. En tanto, los cortes de energía en Cuenca y el Azuay son de 10 horas, 5 en la mañana y 5 en la tarde o noche, dependiendo del sector. Algunos negocios, locales e incluso la academia hacen uso de sus generadores. Tenemos un generador de emergencia aquí en la unidad académica, pero tenemos el internet intermitente. De pronto hay algún problema en algunos tableros, en algunos bloques de etapa que no tenemos el internet como lo desearíamos. Los que no tienen un generador muestran su molestia y preocupación, pues los apagones son en horas productivas. Ocupamos, digamos, nosotros las máquinas y necesitan luz. Entonces ahora mire cómo está con los carros ahí, no hay cómo bajarle, nos dejaron con las manos cruzadas. Nos afecta bastante. ¿Y una sorpresa fue para todos? Una sorpresa porque los horarios ya estaba, digamos, ya nos avisaron que era de 22 a 6 de la mañana, pero jamás estas horas, imagínense, horario productivo y nos quedamos con las manos cruzadas. Ahora lo único que nos queda es esperar que llueva. Y los pronósticos del clima muestran una probabilidad muy baja de lluvias para esta semana. Con esto regreso a los estudios de mi parte. Buenas tardes. Presidente Noboa hizo su participación en Asamblea General de la ONU. Fue en su participación de la Asamblea General de las Naciones Unidas que el presidente Daniel Noboa ratificó el compromiso del país con promover la paz y aquí frente a otros jefes de Estado también hizo el llamado para fijar conjuntamente diferentes mecanismos para luchar contra desafíos globales. Que se estabilizan regiones, erosionan la democracia y el Estado de Derecho y reducen las oportunidades de bienestar de nuestros ciudadanos en especial.
a nuestros jóvenes ciudadanos. Jóvenes que ocuparon gran parte de su discurso en el plenario y para quienes mencionó acciones relacionadas con la seguridad ciudadana y acceso a través de becas. En el Ecuador, 40% de la población está entre 14 y 35 años. Y si es que no resolvemos las necesidades básicas, los problemas básicos de nuestros jóvenes, va a ser imposible cumplir una Agenda 2030. Asimismo, afirmó que el Plan Nacional del país camina hacia una reducción de la pobreza. El Ecuador, comprometido con acelerar la implementación de la Agenda 2030, ha alineado su Plan Nacional de Desarrollo con los ODS y ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza, el combate a la desnutrición infantil y la contribución con el cuidado del medio ambiente. Hoy, el Ecuador reafirma su compromiso para seguir colaborando estrechamente con todos los países del mundo. El jefe de Estado se encuentra en New York desde el sábado pasado cumpliendo una agenda oficial que incluye reuniones bilaterales con empresarios y otros mandatarios como Javier Milei. Ministro Goncalves lo deja, todo en manos de Dios. No mentirles, decirle que cada semana tengo que analizar los datos que hay, porque como le comenté, dependemos mucho de la hidrología. Entonces yo no le puedo adelantar algo que solamente Dios sabe. Yo lo que le puedo es cada semana ver las proyecciones que hay, conversar evidentemente con todo el gobierno, el INAMI, el Ministerio de Ambiente, para tener una idea de cuál es la hidrología y con el equipo e ir avanzando. Le puedo confirmar que estamos adquiriendo bastante energía de base, que ustedes ya conocen, y que son procesos competitivos y transparentes que van a ir llegando y van a aliviar esta necesidad, porque van a ser un poquito más de los 1080 que se había pronosticado al principio. Gobierno admite que solo le queda esperar lluvias para que se solucione la provisión de electricidad en el país. El anuncio hecho por el ministro de Energía, Antonio González, no es nada alentador. Admitió que el país está ante una dicotomía dramática. Depende de que llueva y llueva fuertemente para limitar los apagones o de esperar hasta el próximo año para que estén disponibles nuevos sistemas de generación eléctrica comprados y alquilados. La producción depende en un 72% de las hidroeléctricas y el 28% de termogeneradoras, fuentes alternativas y la importación eléctrica de Colombia. Por eso el gobierno admite que el clima es el que determinará si los apagones se mantienen, se reducen o incluso aumentan. Dependemos mucho de la hidrología. Entonces yo no le puedo adelantar algo que solamente Dios sabe. Yo lo que le puedo es cada semana ver las proyecciones que hay, conversar evidentemente con todo el gobierno, el INAMI, el Ministerio de Ambiente, para tener una idea de cuál es la hidrología y con el equipo e ir avanzando. A la dependencia de la generación hidroeléctrica se suma la imposibilidad de aumentar la energía térmica. El Ecuador tiene centrales termoeléctricas con una capacidad para generar 1.745 megavatios, pero solo 650 están en funcionamiento. El resto no se puede producir porque los equipos son obsoletos, están dañados o en reparación. En el mejor de los casos, hasta finales de año, el país recuperará 156 megavatios de este tipo de energía cuando terminen las reparaciones de unidades de generación en las centrales Aníbal Santos, Enrique García y Gonzalo Ceballos, y así la generación térmica sumaría alrededor de 800 megavatios. Y aún así será insuficiente para garantizar la continuidad del suministro eléctrico. Las autoridades esperan que llueva, aumente el caudal de los ríos y con ello la generación hidroeléctrica. Mientras tanto, los apagones se mantendrán y el gobierno tratará de informar los horarios con la mayor anticipación posible. Pero ahora vamos a anunciar los viernes en la mañana cuáles son los cortes para la semana siguiente, de lunes a viernes, para que haya esa predictibilidad. Según las previsiones del INAMI, hacia el final de la semana habrá lluvias fuertes en casi toda la sierra, aunque prevé que durarán poco tiempo. Especialista en gestión ambiental explicó que no se trata de la peor sequía y todo era prevenible. Miren cómo la tendencia se repite, en que el año 2023 vendría a ser el que ha tenido el peor estiaje, pero lo que debe llamarnos más la atención, si ustedes se fijan en todos los puntos rojos que están debajo de 2024, todos los puntos rojos debajo del 2024 que suman aproximadamente 20 años. Son 20 años que fueron mucho más secos que el año 2024, y siendo el más seco el año 2023. Entonces,
la ciudadanía puede sacar sus propias conclusiones. La tendencia de los datos, según los datos satelitales que nosotros estamos mostrando aquí, porque esto es importante decir, nosotros no generamos datos, interpretamos. Según estos datos que están allí, no estamos viviendo una sequía, por lo menos no la más fuerte de los últimos años, porque si ustedes se fijan, muchísimos puntos en varios años, solo para el caso de Paute, son menores que el año 2024. O sea, a ver, perdón que le interrumpa. A ver, entonces, si hay sequía, es verdad que hay sequía, pero hay antecedentes de sequías similares. Correcto, así es, Fabricio. La sequía en esta época es, no me gusta decir la palabra normal, pero sí se corresponde a la época de bajas precipitaciones para nuestro país. Porque como mencioné hace un momento, entre junio hasta finales de septiembre aproximadamente, son los meses de estiaje para nuestro país. Entonces, la cantidad de precipitaciones baja muchísimo. Y esto es la razón por la que siempre es necesario prever. Yo vivo en una provincia, en la provincia de Loja, que justamente es una de las provincias que es más afectada por la sequía. Y esto lo vivimos año a año, no lo vivimos todo así cada 10 años, cada 20, cada 30, no, esto es muy común. Entonces es importante que la ciudadanía entienda que el estiaje que nosotros vivimos se corresponde a al periodo en el que nos encontramos. Que tiene baja precipitación también es correcto, pero esto era previsible, digámoslo así, porque sabemos que en estos meses va a haber menor cantidad de precipitación. Cámara de Industrias y Producción rechaza falta de información y poca previsibilidad del gobierno ante crisis energética. La Cámara de Industrias y Producción rechaza categóricamente la falta de información y las contradicciones del gobierno nacional en esta crisis energética que atraviesa el país. Hoy amanecimos además con información de que algunas ciudades tendrían cortes de hasta 11 horas, lo que genera pérdidas millonarias para la industria. Hablamos de alrededor de 25 millones cada día, pero que genera más pérdidas aún a cada una de las familias ecuatorianas que tenemos que seguir adelante con nuestra vida y con nuestra cotidianidad sin ningún tipo de medidas y previsibilidad. ¿Cómo llegamos a esto? El régimen energético imperante en el Ecuador es absolutamente estatista. Es una herencia de la Constitución de Montecristi que prohíbe la participación de los privados, inclusive restringe la autogeneración. Desde la Cámara de Industrias y Producción advertimos y denunciamos esta situación en varias ocasiones. Sin embargo, este pasado mes de enero, todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional ratificaron este modelo estatista, aprobando la famosa ley No Más Apagones. Este gobierno, como lo han hecho los anteriores, han obviado el dialogar con el sector productivo, con el sector formal representado por nosotros, por las cámaras. Es indispensable que promovamos conversaciones y diálogos de ida y vuelta para tomar decisiones más oportunas con información transparente, porque definitivamente somos el sector productivo quienes más electricidad consumimos, pero también somos quienes generamos las fuentes de empleo formal. 9 de cada 10 empleos formales dependen de nuestras industrias y de nuestras empresas. Este gobierno también tiene que asumir responsabilidades. El estiaje, el régimen estructural nos conduce a esto, pero era factible tomar decisiones de manera transparente, oportuna y sobre todo tenemos derecho a conocer la dimensión real de esta crisis. Ministerio de Energía reajustó los horarios de corte de luz en Quito ante la radicalización de cambios climáticos. Este lunes 23 de septiembre, los sectores de Luluncoto, Chilibulo, Miraflores, La Floresta, Río Coca, Cristianía, Epiclachima, Conocoto y Tumbaco no tendrán luz de 17 horas a 20 horas. En La Carolina, Nueva Cumbayá, Mirador Alto, Los Bancos, Pérez Guerrero y El Obraje en Machachi, el servicio de energía estará suspendido de 17 horas a 20 horas y de 22 a 0 horas. En Chimbacalle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocollao y El Abajo, no habrá luz de 14 a 19 horas y de 22 a 0 horas. Asimismo, en el sector olímpico, Barrio Nuevo, San Roque, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Iñaquito, Santa Rosa, Sangolquí, Pomasqui, El Quinche y Eugenio Espejo, el corte de luz rige de 9 a 14 horas y de 18 a 20 horas.
En otros barrios de Olímpico, Luluncoto, Chilibulo, Escuela Sucre, San Roque, Granda Centeno, Río Coca, Andalucía, Cotocollao, Conocoto, Alangasí, Iñaquito, Santa Rosa y el Inga Bajo, los apagones serán de 15 a 20 horas. Mientras que desde el martes 24 al viernes 27 de septiembre habrá suspensión en el servicio eléctrico de 2 a 4 horas, de 8 a 13 horas y de 17 a 20 horas en Luluncoto, Chilibulo, Miraflores, La Floresta, Río Coca, Cristianía, Epiclachima, Conocoto y Tumbaco. Mientras que de 4 a 9 horas, de 17 a 20 horas y de 22 a 0 horas, no habrá servicio eléctrico en La Carolina, Nueva Cumbayá, Mirador Alto, Los Bancos, Pérez Guerrero y El Obraje en Machachi. Además de 5 a 10 horas, de 14 a 19 y de 22 a 0 horas, no tendrán luz los moradores de Chimbacalle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocollao e Inga Bajo. De 0 a 5 horas, de 9 a 14 y de 18 a 20 horas, la suspensión de luz rige en Olímpico, Barrio Nuevo, San Roque, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Iñaquito, Santa Rosa, Sangolquí, Pomasqui, El Quinche y Eugenio Espejo. De 0 a 5 horas y de 15 a 20 horas no habrá energía eléctrica en Olímpico, Luluncoto, Chilibulo, Escuela Sucre, San Roque, Granda Centeno, Río Coca, Andalucía, Cotocollao, Conocoto, Alangasí, Iñaquito, Santa Rosa e Inga Bajo. El cronograma para los cortes de luz también se aplicará el sábado 28 y domingo 29 de septiembre. Sin embargo, los horarios están establecidos en la página web de la Agencia de Regulación de Electricidad, en la cual también se detallan los horarios de cada empresa distribuidora por provincias. Gobierno pasó de afirmar que no habría más apagones a tener hasta 14 horas diarias sin suministro eléctrico en tan solo 10 meses. En los tiempos de la campaña electoral, el entonces candidato a la presidencia Daniel Noboa, refiriéndose al sector eléctrico, indicó que el problema del país no era de generación sino de transmisión y que contaba con un plan y con alianzas con países extranjeros para afrontarlo. Una vez en el poder, su segundo proyecto de ley económica urgente fue la Ley de Competitividad Energética, que fue aprobada con 131 votos en la Asamblea y a la que el gobierno prefirió llamar No más apagones. Así se iba delineando el discurso oficial. Se había hecho la luz. Y poco importó que se advirtiera que el límite de generación para las empresas privadas era inconveniente en un país con déficit de generación eléctrica. No pensaban en ese momento que pocos meses después tendrían que pedirle a esas empresas que encendieran sus generadores de capacidad limitada por ley todo el tiempo posible para sobrellevar los apagones prolongados. En abril, a días de la consulta popular propuesta por el gobierno, volvieron los racionamientos de energía. Primero se dijo que eran mantenimientos programados. Después se supo la verdad, que los niveles del agua en las represas y centrales hidroeléctricas estaban en sus mínimos y que no había manera de evitar los cortes. La respuesta del régimen fue destituir a la ministra de Energía, denunciarla a ella y a 21 funcionarios más por sabotaje, suspender la jornada laboral por 2 días y reducir la tarifa de la planilla eléctrica de ese mes al 50%. 5 meses después se repite la historia, una historia que se trató de minimizar. El 9 de septiembre, un ministro de gobierno enfático aseguraba que no habría apagones en el país. El 15, la presidencia de la República anunciaba que habría un apagón nacional para realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de generación eléctrico. 24 horas después se advertía de cortes para dentro de una semana. Serían 4 días, de 10 de la noche a 6 de la mañana, porque el país vive el peor estiaje de su historia contemporánea, dijeron. Y antes de que llegue el día, 12 provincias se quedaron sin luz porque la realidad no se puede ocultar aunque se quiera. En la víspera del corte de 4 días se ajustaron los horarios y resulta que ya no serían solo de noche sino también de día y de tarde, ni tampoco 4 días, sino 7 y de hasta 14 horas sin luz. Esto mientras el presidente de la República se presenta en foros internacionales como una víctima de las circunstancias. Hoy estamos viviendo la peor sequía en 61 años. Es un caos y es mucho peor que lo esperado. Y desde acá, las autoridades contando que no habrá cortes de energía por más de 11 horas, que a nadie se le ocurra. La generación incorporada, sin embargo, no alcanza para afrontar la crisis, como tampoco son suficiente justificativo los boicots ni los complots a los que recurrentemente se refieren las autoridades.
Lo cierto es que de lo que está ocurriendo solo se conocen sus consecuencias. No está claro dónde comienzan las decisiones técnicas ni cuándo termina el cálculo político. Los discursos oficiales son lo único que hace agua por estos lados porque se trató de edulcorar una situación, porque hasta ahora nadie reconoce que se perdió tiempo y que el país no luce preparado para afrontar este problema. Al final, lo único cierto es que se espera a que llueva mucho y pronto, porque para las autoridades aproximarse a la verdad no es mucho más que un ejercicio doloroso. Ante